Hoy les voy a presentar nuestro informe de política fiscal en Dapper. ¿Qué hacemos en Dapper? Dapper es nuestra startup de seguimiento de asuntos públicos y económicos. En Dapper estamos muy preocupados por la situación fiscal de Colombia. Para estudiar esto les voy a presentar acá nuestra herramienta Dapper para hacerle seguimiento a temas económicos, fiscales y de regulación en Colombia. ¿Qué pasó la semana pasada? El viernes el ministro de Hacienda, Diego Guevara, presentó el Plan Financiero 2025. Esta actualización del Plan Financiero, que originalmente fue presentado en agosto del año pasado, nos permite tener pistas y entrever cuál fue el cierre fiscal del 2024 y cuáles son las proyecciones y las metas fiscales para el gobierno para cerrar este 2025. Durante la actualización del Plan Financiero, el ministro Guevara presentó nuevas estimaciones de recaudo tributario, presentó el cierre fiscal de cómo fue el déficit primario del Gobierno Nacional Central en el 2024 y nos presentó además cuáles van a ser las metas fiscales para el 2025. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Nosotros en nuestro equipo de asuntos económicos escribimos un informe llamado Repisas Inalcanzables, donde hablamos de estas metas financieras para este año que parecen ser inalcanzables. Les voy a mostrar cómo vemos esto en Dapper. Entonces Dapper, acá les estoy mostrando, Dapper es nuestra plataforma donde los asuntos públicos y la tecnología se unen para escalar al siguiente nivel los asuntos económicos con tecnología y análisis de expertos. Entonces acá en Dapper vamos a entrar a nuestro dashboard principal. En Dapper, como pueden ver, tenemos varios temas de la agenda legislativa del Congreso, pero hoy yo les voy a presentar el seguimiento económico. Entonces, a mano izquierda tenemos los distintos componentes de Dapper, temas de regulación, temas económicos, de sostenibilidad y seguimiento a las ciudades. Entonces vamos a entrar a Economía, que es nuestro propio portal de investigaciones económicos, personalizable además, basado en la información que nos dan los usuarios. Y vemos acá cuál es el informe destacado, nuestro informe de repisas inalcanzables, como la actualización del plan financiero presenta metas ambiciosas de ajuste fiscal. Entonces en Dapper, aparte de tener noticias e indicadores económicos, podemos estudiar, hacerle este seguimiento a los temas económicos y fiscales. Entonces en este informe, que para nuestros clientes si están muy interesados nos pueden escribir, hacemos un repaso de cuál fue la actualización de planes financieros del 2025. Pero digamos que en este momento yo no voy a leer el informe, sino que solamente me interesa ver cuáles son las cifras que presentó el gobierno. Entonces en todos nuestros informes y en Dapper tenemos nuestros tableros interactivos donde presentamos en este caso cuál es la senda de déficit primario. ¿Qué es el déficit primario? El déficit primario es la diferencia entre ingresos del gobierno nacional central menos el gasto sin intereses. Y esto nos permite tener unas pistas sobre si el gobierno se va a endeudar más o va a comenzar a reducir su nivel de deuda. Entonces, acá voy a presentar en este tablero cuál fue la diferencia de lo que presentó Hacienda el 7 de febrero contra cuáles fueron las estimadas del marco fiscal de mediano plazo del 2022. En el 2022 se esperaba que el gobierno hubiese cerrado el 24 con un balance fiscal positivo de 1.2 puntos del PIB. Sin embargo, la actualización del plan financiero nos mostró que el déficit primario cerró el año pasado en 2.4 puntos del Producto Interno Bruto. Esto es preocupante por varias razones. Entre otras, si usamos nuestro tablero interactivo para comparar, por ejemplo, con billones de pesos a precios corrientes, el déficit primario fue de casi 41 billones de pesos el año pasado. Si además lo comparamos con el déficit total, que ya es los ingresos totales menos los gastos totales, vemos que el déficit total del gobierno alcanzó 115 billones de pesos. Comparado como porcentaje del Producto Interno Bruto, tenemos que el déficit fue del 6.8 puntos del Producto Interno Bruto, que es una cifra particularmente alta. Y de esta manera podemos comparar, por ejemplo, también con el estimado del marco fiscal de mediano plazo del 2024. Lo que este tablero nos muestra es cómo año a año el déficit primario del año pasado se fue deteriorando contra las estimaciones pasadas. Pero ahora me interesa estudiar más estos temas fiscales, más allá de lo que escribí en el informe. Entonces me voy a devolver a la página principal de Economía
y acá arriba en los indicadores económicos yo voy a encontrar una lista de distintos temas de economía que me interesan. En este caso nos interesan los temas de política fiscal. Entonces busco acá política fiscal y voy a estudiar las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central. En este caso nuestro tablero nos va a mostrar distintas formas de medir el déficit fiscal. Primero, el resultado anual comparado con la serie original, pero también comparado con las distintas estimaciones de ejercicios o estimaciones anteriores del gobierno. Por ejemplo, yo quiero comparar solamente cuál fue la serie original contra lo que está estimando el gobierno para los próximos 2 años y el cierre del 24. Vemos que el gobierno espera, con la actualización del plan financiero, un ajuste de 2.2 puntos del Producto Interno Bruto en el déficit primario. Pero también me interesa veamos a ver cómo va la deuda neta. Por ejemplo, la deuda neta, estamos viendo con la actualización del plan financiero, esto acá les estoy mostrando la deuda neta del Gobierno Nacional Central como porcentaje del Producto Interno Bruto. Vemos que si miramos solo la serie original, la deuda venía en una senda decreciente desde el 2020. Pero una vez llegado el 2024, con los datos de la actualización del plan financiero, vemos que simplemente la deuda subió y comenzó a subir y pasó de estar por debajo del ancla de la regla fiscal del 53.8 puntos del PIB y subió hasta 60 puntos del PIB. Se estima que cierre en 60.4 puntos del PIB en el 2025. Pero además yo también puedo comparar, por ejemplo, con cuál fue el estimado del marco fiscal de mediano plazo del 2024. ¿Y qué podemos ver? Que la deuda se revisó al alza. Esto es preocupante por distintas razones. Principalmente esto va a encarecer el costo del endeudamiento para el gobierno y por consiguiente para las empresas. También me interesa temas de cómo fue la composición de ingresos y gastos del gobierno. En este tablero les estoy mostrando la variación anual. Fíjense que acá a mano izquierda siempre me va a decir en qué unidad estamos hablando del gasto primario, recuerden que es el gasto corriente menos intereses, contra los ingresos totales del Gobierno Nacional Central. Esto acá les estoy mostrando cuál es la suma móvil a 12 meses, quiere decir los ingresos totales de los últimos 12 meses contra el mismo periodo 12 meses atrás. Acá yo también lo puedo filtrar para ver precios constantes, esto es eliminando el efecto inflacionario, y podemos ver cómo a noviembre, con las cifras más recientes de Hacienda, los ingresos totales tuvieron una caída en términos reales del 12.2% contra el mismo periodo hace un año. Esto es preocupante por varias razones, porque principalmente el gasto primario se mantuvo prendido. Entonces, el año pasado, por lo que estamos viendo acá, terminó con ingresos totales en terreno negativo, pero el gasto primario se mantuvo acelerado en términos reales. Esto además implica que el déficit primario se mantuvo creciente durante el año pasado. Veamos ahora, por ejemplo, cómo se ve esto, hablemos en billones de pesos. En billones de pesos, ya a precios corrientes, ya se ve claramente la diferencia entre gasto primario e ingresos totales. Sigamos estudiando más las cifras fiscales. Bueno, entonces estamos acá estudiando los ingresos y gastos del Gobierno Nacional Central. Podemos ver cómo año a año, desde el 2020, el gasto primario a precios corrientes o incluso, veámoslo, a precios constantes para eliminar el efecto inflacionario, ha superado los ingresos totales del Gobierno Nacional Central. Todo esto son, por ejemplo, ejercicios que podemos hacer para hacer un seguimiento a los temas económicos. Pero sigamos estudiando ahora esto cómo afectó el balance del gobierno. Entonces acá, si yo quiero estudiar el balance total, yo veo acá la senda de todos los años, de mes a mes, cómo ha sido el balance acumulado. El balance acumulado, acá en ajuste lo estoy viendo acá en acumulado anual, es la suma del balance entre enero y el mes. Entonces, si me paro en noviembre, es la suma del balance entre enero y noviembre. ¿Qué es lo que podemos ver con datos desde el 2000? Que el 2004 ha sido el tercer peor resultado en términos de balance primario como porcentaje del Producto Interno Bruto de los últimos 20 años. Solamente después vamos a ver cuáles son estos años, porque estos años son el 2021
y el 2020. ¿Qué quiere decir este resultado? Que comparado contra el 2021 y el 2020, el 2024 ha tenido el tercer peor resultado del balance primario en los últimos 20 años. Y acá, por ejemplo, también podemos hacer el mismo ejercicio, pero con el balance total. Que el balance total ya incluyamos acá, en este caso, temas de billones de pesos. Veámoslo como billones de pesos a precios corrientes, y si lo deflactamos con la inflación, podemos verlo a precios constantes. Veamos ahora esto cómo nos afecta, porque si hay déficit, aumenta la deuda. En este caso, ha aumentado la deuda. Vemos acá en este caso, ahora podemos comparar la deuda neta con la deuda bruta del gobierno nacional central. Y estos son datos desde el 2004 y podemos ver que en los últimos años, veamos solamente la deuda neta, que es la que me interesa estudiar en este momento, como trimestre a trimestre desde el tercer trimestre del 2023, la deuda neta como proporción del Producto Interno Bruto fue creciendo. Entonces, este tipo de ejercicios podemos seguir haciendo acá y también podemos estudiar esto en billones de pesos, que de nuevo también son cifras que nos interesan para entender cuál es la magnitud de estas cifras que estamos hablando. Bueno, y ahora toca hacernos una pregunta muy importante. ¿Esto cómo nos afecta a las empresas? Si la deuda está creciente, que es lo que podemos ver acá cuando vemos solo la deuda neta, el gobierno presenta déficits fiscales persistentes y elevados, y encima los ingresos tributarios están cayendo a medida que el gasto primario crecieron, que es lo que les mostré, y además de esto, el gobierno revisó a la baja el balance fiscal con la actualización del plan financiero. ¿Esto cómo nos afecta a las empresas? Pues bien, justamente en el informe que les conté, el informe Repisas Inalcanzables, escribí que me voy a volver acá. Entonces recuerden, todos los tableros acá tienen acá cuáles son los informes relacionados. Me voy a volver acá al informe que espero que podrán leer en nuestra plataforma, donde tenemos la misma información pero ya sintetizada para el informe, y voy a buscar ahora la tasa de interés implícita. ¿Qué es la tasa de interés implícita? La tasa de interés implícita es cuando yo divido el servicio de la deuda, que es lo que gana, que es lo que el gobierno nacional central paga por la deuda que tiene, contra el nivel de deuda existente un año atrás. Esto es la tasa de interés real implícita. Si comparo esto con la tasa de los TES cero cupón calculada por el Banco de la República, me doy cuenta de que en los últimos trimestres la tasa de interés real implícita ha venido creciendo después de haber alcanzado un mínimo de 7% en el primer trimestre del año pasado. Y esto va simultáneo con el crecimiento, el aumento de la tasa a la cual el gobierno se está endeudando, sobre todo lo que sería la tasa a 10 años de los TES, que es los títulos de deuda que emite el gobierno nacional central. ¿Esto por qué es preocupante? Porque a medida que crece la tasa de interés real implícita, al gobierno le sale más, requiere un esfuerzo fiscal más grande para poder hacer el servicio a la deuda, y esto aumenta las presiones fiscales, y esto se retroalimenta con mayores tasas de interés que nos afecta a todo el sector privado. Entonces, este es el tipo de ejercicios que en Dapper estamos haciendo para acompañar a nuestros clientes, que son empresas, a navegar el caos de información económica que hay y navegar también la alta incertidumbre económica y política que vive el país. Los invito a leer nuestro informe y a estudiar. Comentarios bienvenidos, y para todo lo demás, en economía hay muchos datos y estamos acá en Dapper. Por favor, síganos en redes y estén atentos a nuestros informes.